La Federación, el sueño guajiro de la DEA, de la CIA y por supuesto de Washington. ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Tenemos que hablar de la Federación y es que a raíz del juicio de Genaro García Luna surgen muchos nombres, por supuesto, que enmarcan la narrativa de la historia del narcotráfico en México. Los hermanos Beltrán Leiva, Jesús el Rey Zambada, Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, Joaquín Guzmán Loera, en fin, pero ¿qué es la Federación? La Federación, como les decía al principio, es un sueño que ha tenido siempre Estados Unidos, la DEA y la CIA. Un solo grupo que controle todo el negocio del crimen organizado, que le responda directamente a sus jefes policíacos, militares, políticos y empresariales. Así de claro. Lo intentaron en Colombia, fracasaron rotundamente porque Pablo Escobar se les salió literal del huacal y porque los hermanos Rodríguez Orejuela nunca vieron llegar lo que se estaba ya gestando en México. Es decir, los gobiernos neoliberales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la famosa integración. Así que, a diferencia de lo que nos dicen las novelas de Netflix, pues la Federación nunca ha sido la aspiración de Miguel Ángel Félix Gallardo, ni de Amado Carrillo, ni de Joaquín Guzmán Loera. Ha sido la aspiración de la DEA, de la CIA, del gobierno de los Estados Unidos, de los narcoempresarios y por supuesto los narcopolíticos en nuestro país. Y aquí en México comenzaron con el cártel de Guadalajara en la década de los 80s, cuando estaba Caro Quintero, estaba Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, y las cosas funcionaban adecuadamente hasta que a Enrique Kiki Camarena y a Manuel Buendía se les ocurrió descubrir el Rancho Veracruz, este lugar donde llegaban las avionetas, de ahí salían cargadas de droga hacia los Estados Unidos, en ese rancho donde se entrenaban a los contras nicaragüenses, que en esas mismas avionetas iban a este país centroamericano, en donde llegaban también las armas para generar inestabilidad en el gobierno en esa época de Nicaragua. Una situación que le costó la vida a Camarena y le costó la vida a Buendía, asesinados por la CIA el primero y por la Dirección Federal de Seguridad el segundo. Pero llega el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un gobierno neoliberal integrado ideológica, política y empresarialmente a los Estados Unidos, un gobierno presidencialista, un gobierno criminal en toda la extensión de la palabra que les garantizaba cierto orden, pero un orden que nunca se pudo dar y no se pudo dar por los intereses políticos. Ustedes recuerdan que el primer gobernador de oposición, el panista Ernesto Rufo Appel, gana en Baja California y pacta con el cártel de los hermanos Arellano Félix. Los Arellano Félix, quienes se sintieron con poder y tuvieron la osadía de retar, por supuesto, al resto de los narcotraficantes. A esos narcotraficantes que contaban pues con el respaldo de la DEA, que contaban con el respaldo del gobierno mexicano y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hubo un factor que todavía afectó más a esta famosa federación: la alternancia en el poder presidencial. Vicente Fox Quesada llega a Los Pinos y pierde el control de los estados. Deja de haber un presidencialismo como tal en México. Y los gobernadores pues se dan cuenta de lo que es el negocio del narcotráfico y comienzan a pactar con los cárteles locales, comienzan a armar a los cárteles locales. Y lo que realmente vimos en el sexenio de Felipe Calderón fue una guerra entre élites criminales, entre políticos delincuentes. Fue una guerra para el control del negocio. Y no obviamente para beneficiar a los mexicanos, sino para beneficiar a los Estados Unidos y a todos los integrantes de esa empresa criminal. ¿O qué fueron los Zetas si no fue la respuesta de un sector del ejército para tener control precisamente de ese negocio, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación? A partir de ahí no han podido tener control. Y no han podido tener control porque no se trata ahora solamente de la DEA, de la CIA o del gobierno de los Estados Unidos. Se trata de empresarios, de hombres de dinero que se han involucrado directamente con el crimen organizado, que hoy tienen un peso específico en el manejo de las finanzas internacionales y que por supuesto no piensan dejar un ápice ni perder un solo centavo. Entonces lo que vemos como la famosa guerra contra las drogas, les reitero, es eso. Es un enfrentamiento entre una oligarquía criminal,
un rompimiento político que se gestó desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando la nomenclatura priista y un sector de ese grupo empresarial que apoyaba en ese momento a los priistas aceptó ultimar a quien fuera el candidato presidencial. Todo está perfectamente relacionado y conectado. Y lamentablemente abajo, los que padecemos esta violencia, producto de esos intereses, pues somos los mexicanos y mexicanas de a pie. Por eso la posibilidad de una federación, a pesar de que es lo ideal para un sistema neoliberal, para un sistema económico como el que nos rige en la actualidad, pues resulta ser un sueño guajiro de los neoconservadores de la Unión Americana y sus agencias criminales. Como siempre un gusto, como siempre un placer.